Respirás hondo y el aire que entra es fresco, con humedad de roca y agua. Un aire que viene desde adentro de la tierra, que recorrió kilómetros de galería antes de llegar a esta entrada. Está limpio de otra manera. El aire de las cuevas lleva millones de años circulando sin que nadie lo ensucie. Bienvenido una vez más a la fábrica de sueños, el lugar donde cada noche se construye un refugio nuevo para tu descanso. Esta noche, ese refugio es una cueva profunda donde ríos de agua luminosa recorren el interior de la montaña. La entrada es una abertura en la pared de piedra caliza, no grande, lo suficiente para que entres de lado con los hombros pegados a la roca. Y al pasar la roca fría en tus hombros genera esa sensación de umbral de pasar de un mundo al otro. Este lugar vibra a 396 Hz, la frecuencia de la liberación del miedo y la culpa, la frecuencia que los maestros de sonido llaman la base de la pirámide, la nota desde donde empiezan todas las transformaciones. La nota que dice: primero, soltá lo que te pesa y después lo demás viene solo. Adentro, tus ojos tardan un momento en ajustarse. Y cuando lo hacen, ven algo que no esperaban. Los ríos que corren por el suelo de la cueva son luminosos, no con luz artificial, con una bioluminiscencia propia. Agua que lleva dentro microorganismos que brillan azul, verde, violeta, suave. Esos ríos iluminan la cueva desde abajo. Hacen que las paredes de roca brillen en colores que de día no existen. Esta cueva solo se ve bien de noche. Te acercás al primer río luminoso. El agua es baja. No llega al tobillo. Es más una corriente que un río en el sentido convencional. Pero es profundo en otros sentidos. Profundo en tiempo. Esta corriente corre por acá desde antes de que el ser humano supiera que las cuevas existían. El agua, al correr, genera un sonido suave, constante, que llena la cueva con algo que existe en el límite entre el silencio y la música. No es silencio, pero tampoco es música exactamente. Es el sonido que tiene el agua cuando no tiene apuro, cuando corre, porque simplemente es su naturaleza correr. 396 Hz en ese sonido de agua. La frecuencia de la liberación en el movimiento constante del agua que no se aferra a ninguna forma. El agua no se preocupa por las formas que adopta a medida que corre. Las adopta, las abandona, adopta las siguientes sin resistencia, sin nostalgia. Metés un pie en el agua. El agua es fría, no helada.
del tipo de frío que despierta la piel sin lastimar, del tipo de frío que el cuerpo reconoce como limpieza, como esa sensación de agua fría en la cara a la mañana que dice: estás despierto, aunque esta noche lo dice diferente. Estás en la cueva. Estás a salvo. El agua luminosa alrededor de tu pie genera pequeños remolinos brillantes que se forman y se deshacen. El movimiento de tu pie y el movimiento del agua crean entre los dos algo que ninguno de los dos creó solo. Más adentro de la cueva, la galería se abre. El techo sube más alto, y desde ese techo cuelgan miles de estalactitas, cada una diferente de las demás. Cada una tomó su propia forma, siguiendo su propio proceso de millones de años de goteo. El goteo de las estalactitas es constante, pero no uniforme. Cada estalactita gotea a su propio ritmo. Más lento, más rápido, dependiendo de lo que la roca sobre ella deja pasar. Así que el sonido de la galería es una percusión irregular pero armónica, como lluvia que cae en un bosque que absorbe diferente. Cada gota que cae de una estalactita llega al río luminoso debajo y genera un destello pequeño en el punto de impacto. Un anillo de luz que se expande y desaparece en fracción de segundo. Luego otro en otro punto del río. Luego otro. 396 Hz en la galería de estalactitas. La frecuencia de la liberación en el acto constante y paciente del goteo. Cada gota que cae es una pequeña liberación. La estalactita no se aferra a la gota. La forma y la suelta. La forma y la suelta. Mirás hacia arriba. Las estalactitas en la luz del río debajo son translúcidas en sus puntas. La luz bioluminiscente las atraviesa desde abajo y las vuelve como dedos de cristal que señalan hacia el suelo. Hay un lugar más adentro de la cueva donde el río luminoso se estrecha. Y al estrecharse el agua tiene que pasar más rápido por un espacio más angosto. Y al pasar más rápido por ese espacio, la forma de la roca hace que el agua genere un sonido diferente. Un sonido que es casi una nota musical. Una nota grave, constante, con armónicos que aparecen y desaparecen a medida que el flujo cambia levemente. No es una melodía, pero tiene melodía dentro. 396 Hz en esa nota del río que canta. La frecuencia de la liberación en el sonido que el agua generó
sin intención, sin querer. Siguiendo solo las leyes de la física y las formas de la roca que moldeó millones de años de flujo. Esa nota del río que canta entra por los oídos, baja por el cuello, llega al pecho y ahí hace algo que es difícil describir. Algo se suelta. No sabes qué era. No necesitas saber. Algo que estaba tenso, estaba encogido, estaba apretado, se suelta con esa nota. Te sentás en la orilla del río que canta con los pies en el agua luminosa. Los pies brillan levemente con la bioluminiscencia que el agua les prestó, como si el río te marcara con su luz momentáneamente. Este estuvo acá. 396 Hz y la nota del río y la luz bioluminiscente en los pies. Todo en el mismo momento. El cuerpo no sabe qué procesar primero. Así que decide no procesar nada. Solo recibir. Todo. Las paredes de la cueva a la luz de los ríos luminosos revelan formaciones que en la oscuridad completa no se podrían ver. Formaciones de carbonato de calcio que el agua fue dibujando en la roca durante millones de años. Son formas orgánicas, no rectas, no anguladas, curvas y fluidas, como si la roca hubiera sido moldeable en algún momento y alguien la hubiera esculpido con la mano. Sin bordes duros, sin esquinas agresivas. Todo curvo, todo fluyendo desde un punto al siguiente. 396 Hz en la roca que lleva esas formas grabadas. La frecuencia de la liberación en las formas que el agua creó al no aferrarse a ninguna forma propia. El agua no tiene forma. El agua toma la forma del recipiente que la contiene y al fluir por la roca la moldea en sus propias formas. Suavemente, sin apuro, en millones de años. Apoyás la mano en una de esas formaciones. La roca es suave al tacto, no como madera o tela, como roca que fue pulida por el agua continuamente. Hay una diferencia entre la roca que nadie tocó y la roca que el agua tocó toda la eternidad. La formación bajo tu mano no es plana. Tiene curvas que tus dedos siguen sin pensar, como cuando la mano traza una forma familiar sin que los ojos la guíen. Los ríos luminosos convergen en algún punto de la cueva profunda. Se juntan sus aguas, se mezclan sus luces y forman un lago interior.
pequeño, pero perfectamente circular. Como si la cueva hubiera preparado ese espacio específicamente. El lago interior es más luminoso que los ríos por separado, porque concentra la bioluminiscencia de todos los ríos que llegan hasta él. Y esa luminosidad concentrada hace que el techo de la cueva encima del lago se ilumine completamente. Y en ese techo iluminado se ven cristales que durante toda la noche anterior no eran visibles. Cristales de cuarzo integrados en la roca calcárea que la luz del lago revela. Blancos translúcidos que capturan la luz bioluminiscente y la devuelven multiplicada. 396 Hz en el lago interior es diferente que en los ríos. El agua quieta del lago vibra a esa frecuencia de manera más profunda que el agua en movimiento de los ríos. El movimiento distribuye la frecuencia. La quietud la concentra. Te acercás al borde del lago y mirás tu reflejo en el agua luminosa. El reflejo que ves es vos, pero con la luz del lago en la piel. Azul, verde, violeta, suave. Tu reflejo que brilla. El lago interior de la cueva te invita a entrar, no con una voz, con la temperatura que emana de su superficie, con la luz que proyecta en tu cuerpo, con el sonido muy suave que hace cuando te acercás, como si reconociera tu presencia. Entrás despacio. El agua fría, pero no helada. La misma temperatura del río que cantaba. Un frío que el cuerpo acepta porque 396 Hz lo precede. Le dice al cuerpo: esta agua es segura. Este frío es limpieza. Y el cuerpo confía. La bioluminiscencia a tu alrededor en el lago se intensifica levemente con tu presencia, como si tu calor corporal activara a los organismos que producen la luz. Brillás más al entrar al lago que la superficie del lago sola. 396 Hz en el agua del lago dentro de la cueva, dentro de la montaña. La frecuencia de la liberación en el centro de la Tierra. A esta profundidad, lo que traes encima se suelta. No por ningún proceso específico, sino porque la Tierra sabe cuándo guardarlo para vos. Flotás en el lago interior bioluminiscente. Mirás el techo de cristales que te devuelven tu propia luz multiplicada. Y por un momento no podés distinguir si la luz viene del agua o de vos o del techo. Todo está iluminado por todo. Eso también es 396 Hz. La liberación de la distinción entre yo y lo que me rodea. La disolución temporal de la frontera que hace que a veces el mundo pese tanto.
El agua de las cuevas lleva millones de años moviéndose por la roca. Y el agua que se mueve durante millones de años aprende cosas. No como aprenden las personas, pero aprende. En el sentido de que deja impresa en la roca la historia de su movimiento. A veces, en noches muy quietas, en cuevas muy profundas, el agua parece contar esa historia. No con palabras, con sonidos, con tonos, con cambios de ritmo, que solo los que se quedan quietos suficiente tiempo pueden escuchar. Esos sonidos emergen ahora en el lago interior. No del agua, exactamente. Del espacio entre el agua y la roca. Del lugar donde los dos se tocan y se definen uno al otro. 396 Hz amplificado por millones de años de relación entre el agua y la piedra. El cuerpo en el agua del lago los escucha, no con los oídos, con algo más viejo que los oídos, con esa parte del cuerpo que viene de antes de que tuviéramos oídos, de antes de que fuéramos lo que somos ahora. Esa parte sabe. 396 Hz de antes de que tuviéramos nombre para ello. Antes de que necesitáramos nombre para ello. Y al escuchar esas voces del agua, esa parte responde con reconocimiento. Soltás algo que no sabías que llevabas. Lo soltás en el lago interior de la cueva. La tierra lo recibe, lo guarda o lo transforma. Eso ya no es problema tuyo. Salís del lago interior y te recostás en la orilla. La roca de la orilla es plana, suavizada por años de contacto con el agua. Suave como la roca solo puede ser después de mucho tiempo con el agua. El cuerpo húmedo pero no incómodo. La temperatura del lago se queda en la piel por un rato que el cuerpo disfruta antes de volver a su propia temperatura. 396 Hz en la orilla del lago interior. Más suave que cuando estabas en el agua. Más presente de otra manera. El agua distribuye la frecuencia. La roca la concentra. Diferentes formas de recibir lo mismo. Los ríos luminosos a lo lejos en los corredores de la cueva siguen su camino hacia el lago. Siempre hacia el lago, que siempre recibe lo que los ríos traen. El lago no sale a buscar. Solo está quieto y espera que llegue lo que tiene que llegar. Esa estrategia también funciona para las personas. No siempre hay que ir a buscar. A veces la quietud atrae lo que necesitas mejor que el movimiento. Esta noche, en esta orilla, en esta cueva, estás practicando esa quietud. Los ojos se cierran. La roca debajo firme.
La bioluminiscencia del lago en los párpados cerrados, una luz tenue, azul, que acompaña, sin molestar. La cueva tiene su propio ciclo de noche. No depende del sol que no llega hasta acá adentro. La noche de la cueva es cuando los ríos luminosos brillan más. Cuando la oscuridad de la roca contrasta más con la luz del agua. Y ahora, en lo que afuera sería madrugada, la cueva está en su noche completa. Los ríos azul más intenso que antes. El lago más luminoso que cuando entraste. El techo de cristales arriba del lago completamente encendido desde abajo. 396 Hz en la noche completa de la cueva es diferente. La liberación de la madrugada es diferente a la liberación de las primeras horas. De madrugada, la cueva ya procesó lo que llevabas. Lo que trajo el río del día lo transformó. El cuerpo en la orilla del lago es más liviano que cuando entraste. No en peso físico, en peso de lo que cargaba. Lo que depositaste en el lago, en el agua, en los ríos, no vuelve. La cueva tampoco juzga lo que dejaste. La roca no tiene opiniones sobre los pesos que recibe. Solo los recibe, los guarda o los transforma en la misma piedra que fue transformada por millones de años de agua y tiempo. En algún momento de la noche, la cueva te dirige hacia la salida. No con urgencia, no con señales, con algo más sutil. Una variación en la dirección del aire. Una luminosidad diferente en un corredor que antes no notabas. El camino de salida pasa nuevamente por los ríos luminosos, por los corredores de estalactitas, por la galería de formaciones orgánicas. Pero ahora los ves diferente a cuando entraste. Los mismos ríos, las mismas estalactitas, las mismas formaciones. Pero vos no sos el mismo que entró. Algo fue soltado en el lago. Algo fue escuchado en los ríos que cantaron. Algo fue recibido de 396 Hz que no podés nombrar, pero que el cuerpo siente. La entrada de la cueva aparece adelante. La misma abertura de piedra caliza. El mismo espacio angosto donde apoyaste los hombros para entrar. Para salir también. Pero ahora el frío de la roca en los hombros se siente diferente. Ya no es umbral de entrando. Es umbral de volviendo. Y después el aire de afuera distinto del de adentro. Más caliente. Más seco.
con aromas del mundo de afuera, que también extrañabas sin saber que extrañabas. $396 afuera de la cueva también. No igual que adentro, pero sí en vos. Porque lo que entra en el cuerpo durante una noche de cueva de ríos luminosos no se queda en la cueva. Se va con vos. La bioluminiscencia en la piel que todavía siente el agua del lago. La nota del río que cantaba que todavía resuena en el pecho. Los cristales del techo que iluminó la luz del lago que todavía brillan en los párpados cerrados. 396 Hz libera lo que ya no sirve. Lo que sirve lo deja intacto y más limpio. Lo que queda en vos después de esta cueva es lo tuyo, lo esencial, lo que no necesita ser cargado, sino simplemente llevado. Esta noche descansás con la cueva adentro, con los ríos luminosos que siguen su camino hacia el lago interior, con el lago quieto recibiendo, con las estalactitas goteando su gota paciente, soltando y soltando. Dormís con ese sonido debajo de todos los sonidos. El sonido del agua que corre en la oscuridad de la tierra que lleva millones de años corriendo, que seguirá corriendo cuando esta noche termine. Y vos descansás profundamente en la superficie, sabiendo que hay algo muy profundo debajo que siempre siguió y siempre seguirá. Recursos científicos aplicados, 396 hercios, frecuencia liberadora de patrones de miedo y culpa, estudios de Dr. Glenn Rain sobre efectos de frecuencia solfeo en ADN humano. Técnica ASMR, agua corriente subterránea, goteo de estalactitas, bioluminiscencia, temperatura de agua de cueva.